El 12 de agosto de 1972, dos gemelos de tan solo 8 años desaparecieron sin dejar rastro en el Parque Nacional de los Apalaches, en Carolina del Norte. Aquella tarde, mientras caminaban cerca de un pequeño arroyo, se desvanecieron frente a los ojos de su madre, quienes los vieron por última vez corriendo hacia un área boscosa. Tras años de búsqueda, sin pistas ni explicaciones, el caso fue cerrado. 53 años más tarde, un pescador que se encontraba en las mismas aguas donde los gemelos desaparecieron, vio algo que cambiaría para siempre lo que se sabía sobre su desaparición. Un objeto flotante, tan extraño que parecía salido de otro tiempo, surgió ante sus ojos. ¿Era una pista? ¿Una señal de algo más grande? El caso, que parecía olvidado, cobra nueva vida. ¿Qué sucedió realmente con los gemelos? ¿Y qué secreto guarda el parque que ahora vuelve a ser centro de atención? Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en esta inquietante travesía para descubrir lo que nadie quiere que se sepa. Tenían apenas 8 años, pero parecían llevar un mundo entero en sus sonrisas. Kevin y Kyle Hargrove, gemelos idénticos nacidos un lluvioso 3 de enero de 1964 en Asheville, Carolina del Norte, compartían algo más que su ADN, una conexión silenciosa que se manifestaba en miradas, risas y esa curiosa costumbre de darse la mano en cada paseo, como si temieran perderse uno del otro incluso en los lugares más seguros. Su madre, Annette, siempre decía que Kevin era el valiente, con sus rodillas llenas de raspones y sus ojos azules brillando con la promesa de aventuras, mientras que Kyle era el observador, con un cuaderno de hojas amarillas donde dibujaba cada pájaro que veía en el parque. Era 1972 y el mundo parecía un lugar más simple, o al menos eso pensaba Annette, mientras empaquetaba los sándwiches de mantequilla de maní para el picnic que habían planeado en el Parque Nacional de los Apalaches. El padre de los niños, Thomas, había prometido encontrarse con ellos después del trabajo, pero la jornada en la fábrica se alargó, dejando a Annette sola con sus hijos en aquel vasto reino de pinos, riachuelos y senderos que serpenteaban bajo una cúpula de nubes algodonadas. El parque estaba en pleno verano, con un calor húmedo que hacía que las camisas se pegaran a la piel y el aire oliera a tierra viva. Los gemelos reían mientras corrían entre las sombras de los árboles, persiguiendo mariposas y recogiendo ramitas para construir su fortaleza de exploradores al borde del arroyo. El sonido del agua golpeando suavemente las rocas era hipnótico, y el sol se filtraba entre las hojas en haces dorados que iluminaban las cabezas rubias de los niños mientras se agachaban a observar un renacuajo en un charco. Ese verano, Kevin había dicho que quería ser guardabosques cuando creciera, para poder vivir en el bosque y proteger a los ciervos, mientras que Kyle, con la voz más suave, le decía que él lo acompañaría para dibujar los animales y escribir un libro. Se habían convertido en una pequeña promesa mutua de futuro, un futuro que ninguno de los dos llegaría a ver. La familia vivía en una modesta casa de madera a las afueras de Asheville, con un porche donde Annette colgaba sábanas blancas y donde los niños se sentaban a comer sandía mientras los perros del vecino ladraban al caer la tarde. Era una infancia sencilla, marcada por la escasez de dinero, pero llena de juegos con linternas bajo las mantas, historias de vaqueros antes de dormir y ese sentimiento de invencibilidad que solo la niñez regala. El parque era el refugio de Annette para escapar de la rutina. Allí el mundo parecía detenerse, y ella podía olvidar por un instante las facturas, la falta de ropa nueva y las largas horas de su esposo en la fábrica. Los niños corrían, se revolcaban en el pasto, y ella los observaba con el corazón apretado de amor y miedo, ese miedo que toda madre siente, ese temor de perderlos, aunque sea por un segundo. Aquella mañana del 12 de agosto de 1972, la brisa traía un olor a tierra húmeda tras una ligera llovizna de madrugada. Annette había preparado un termo con limonada, galletas de mantequilla que los niños adoraban y un mantel a cuadros que extendió sobre la hierba cerca del arroyo. Los gemelos, como siempre, le pidieron permiso para ir a explorar la Cueva de los Conejos, un pequeño hueco entre rocas a unos 100 metros de donde ella se encontraba. Era un lugar que conocían bien, y aunque a Annette siempre le inquietaba no tenerlos a la vista,
Confiaba en que regresarían a los pocos minutos, como siempre, pero ese día, el tiempo parecía comportarse de forma extraña. Lo que Annette sintió como un parpadeo se convirtieron en 10 minutos, luego 20, luego 1 hora. Al principio, pensó que se habían distraído con un nido de aves o un tronco caído, pero cuando su llamado comenzó a rebotar en el aire sin respuesta, un escalofrío le recorrió la espalda, como si un cubo de agua helada se le vaciara en la nuca. Se adentró entre los árboles, con el mantel aún extendido en el pasto, el termo de limonada olvidado y el sol que ya estaba en lo alto, convirtiendo el aire en un vapor espeso que dificultaba respirar. Gritó sus nombres una y otra vez, la voz rompiéndose, sus piernas arañadas por las ramas bajas mientras avanzaba, y el arroyo seguía corriendo con ese sonido hipnótico, ajeno a la desesperación que crecía en el pecho de Annette. En el camino, encontró una ramita rota con un hilo de lana azul colgando, el mismo color del suéter que Kyle llevaba anudado a la cintura. Fue el único rastro que encontró ese día. El parque, tan vivo esa mañana, se convirtió en un escenario inmenso y vacío, donde el canto de los grillos parecía burlarse del eco de sus gritos. Kevin y Kyle se habían desvanecido, como si hubieran sido tragados por el bosque. Annette cayó de rodillas, las manos hundidas en la tierra húmeda, y comenzó a sollozar. Cada minuto que pasaba, se sentía como un ladrillo más sobre su pecho, aplastándola, mientras el sol seguía su camino implacable sobre las copas de los árboles. Nadie podía explicarle cómo dos niños podían desaparecer en un lugar tan pequeño, sin que nadie los viera, sin que se escuchara un grito, sin que se encontrara ni un zapato perdido. El resto de la tarde se convirtió en un torbellino. Otros visitantes del parque se unieron a la búsqueda inicial, llamando los nombres de los niños, revisando cada arbusto, cada tronco caído, cada grieta en las rocas cercanas. La madre no podía dejar de repetir: «Tienen que estar aquí, tienen que estar aquí», pero no estaban. Los minutos se hicieron horas, y las horas se hicieron días. Pero en aquel instante, cuando el sol comenzó a caer y la luz dorada se transformó en sombras alargadas entre los pinos, un presentimiento oscuro se apoderó de Annette. Algo había ocurrido con sus hijos, algo que nadie podía ver. Había quienes decían que aquel parque tenía zonas donde la brújula giraba sin control, que había lugares donde los relojes se detenían y los sonidos se apagaban, como si el bosque contuviera su propio pulso, fuera del tiempo de los humanos. Para Annette, todo eso eran supersticiones de ancianos, hasta que aquel día, cuando sus hijos desaparecieron, comenzó a cuestionar todo lo que creía real. Kevin y Kyle, los niños de las sonrisas gemelas y las manos siempre unidas, fueron recordados por cada visitante del parque en los días siguientes. Sus rostros aparecieron en carteles improvisados, pegados en los tablones de anuncios, junto a mapas de senderos y alertas de osos. El parque, que había sido un refugio, se convirtió en una prisión de árboles, donde cada crujido de rama sonaba como un susurro de lo que se había perdido. Al caer la noche, Annette seguía caminando entre los árboles, su voz ya ronca de tanto llamarlos, mientras las linternas de los voluntarios iluminaban círculos amarillos en la oscuridad. El aire se llenó de un olor a madera húmeda y del miedo colectivo de todos aquellos que se quedaron hasta tarde buscando. Pero los niños no estaban. Muchos decían que, en aquel momento, Annette dejó de ser la misma, que su mirada se llenó de un brillo distante, como si parte de ella se hubiera quedado atrapada en ese bosque, buscándolos eternamente entre las sombras. Para el pueblo, aquella desaparición se convirtió en un mito. Algunos hablaban de un hombre extraño que había sido visto cerca del arroyo esa mañana, otros de luces en el bosque la noche anterior, y no faltaban los que aseguraban que era imposible que se hubieran perdido en un área tan pequeña, insinuando que algo más había ocurrido allí. Lo cierto es que Kevin y Kyle Hargrove, con sus sueños de ser guardabosques y dibujantes de animales, desaparecieron aquella mañana soleada de agosto de 1972 sin dejar rastro, y el Parque Nacional de los Apalaches jamás volvió a ser el mismo para aquellos que participaron en su búsqueda. Lo más inquietante es que aquel arroyo, ese que corría tranquilo aquel día mientras se los tragaba el bosque, volvería a ser protagonista 53 años después, cuando un pescador, sin buscarlo,
encontraría algo en esas mismas aguas, un objeto cubierto de musgo y lodo que parecía gritar desde el pasado. Antes de continuar con lo que sucedió aquel día de 1972, queremos invitarte a apoyar esta investigación con tu like, si te está interesando esta historia, y a suscribirte con la campanita activada para no perderte los próximos capítulos. Queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que sucedió con Kevin y Kyle? ¿Crees que pudieron perderse en el bosque o hay algo más detrás de su desaparición? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde qué país y ciudad estás viendo este video. Así sabremos hasta dónde ha llegado esta historia. Nos ayudaría mucho que compartieras este video con alguien que disfrute los misterios sin resolver y casos de desapariciones reales, porque este misterio apenas comienza. Era una tarde cálida de verano, el tipo de día que se quedaba grabado en la memoria como un suspiro lejano. Los rayos de sol se filtraban entre los árboles del parque, haciendo que todo se viera bañado en una luz dorada, una luz que Annette había visto muchas veces antes, pero que jamás asociaría con la última vez que vio a sus hijos. Aquel día, la sensación en el aire era diferente. Annette lo había sentido en su piel desde que llegaron al parque. Algo no estaba bien. Quizá fue el pesado silencio de la tarde o el hecho de que los niños no regresaban de su exploración en la cueva de los conejos, como llamaban al pequeño refugio natural en el que solían pasar el tiempo. Pero la sensación en su pecho creció cuando miró el reloj. Ya habían pasado más de 20 minutos. Había sido una mañana perfecta, como tantas otras. El picnic en el parque había comenzado como siempre. Annette y los gemelos llegaron temprano. Aún con la niebla de la mañana sobre los senderos, habían recorrido el lugar varias veces, disfrutando de la tranquilidad del bosque, del canto de los pájaros y del sonido constante del arroyo. El lugar era tan familiar que a Annette no le preocupó dejar a los niños explorar por sí mismos. Kevin y Kyle, inseparables, siempre parecían moverse en perfecta sincronía. Ese día, sus risas llenaban el aire mientras corrían a lo largo de un pequeño sendero cubierto de musgo que llevaba hasta el borde de un arroyo cristalino. Annette los observó por un momento, hasta que se agachó para recoger una rama caída, algo que le pareció necesario para hacer una especie de improvisada fogata para la tarde. Con la cabeza agachada, Annette no notó el cambio. Fue cuando levantó la vista y ya no vio a los niños, que algo extraño comenzó a deslizarse en su mente. Pensó que tal vez estaban un poco más lejos de lo habitual, jugando a explorar algún rincón escondido. Pero a medida que pasaban los minutos, el pesimismo se coló en su corazón, una sensación que no podía describir, pero que sí podía sentir, una especie de inquietud bajo la piel. Kevin, Kyle, llamó varias veces, pero sus palabras se perdieron en el viento que susurraba a través de los árboles. No había respuesta. Al principio, solo sintió un leve tirón en el estómago, ese tipo de ansiedad que acompaña a los padres cuando los niños se alejan un poco más de lo que deberían. Pero pronto el tiempo dejó de ser un amigo. Pasaron 5 minutos más, luego 10, y el tirón en su estómago se convirtió en una pesadez, un peso imparable que comenzó a ahogarla. Decidió levantarse rápidamente y caminar hacia el arroyo, donde los niños solían ir cuando querían jugar cerca del agua. El sol caía ahora en ángulos extraños entre las hojas, creando sombras largas que no ayudaban a calmar su creciente desasosiego. Annette se apresuró, llamando en voz alta los nombres de los gemelos, como si al hacerlo pudiera hacerlos aparecer. Los niños jamás solían ir tan lejos, al menos no sin decirle a su madre que se alejarían. Y, sin embargo, allí estaba ella, caminando cada vez más rápido, cada vez más nerviosa, mientras el lugar, tan conocido para ella, se transformaba en un laberinto de sombras y silencios. El agua corría al lado, pero el sonido del arroyo se convirtió en un murmullo lejano, casi inaudible, mientras su respiración se volvía más acelerada. Cuando llegó al borde del arroyo, observó el rastro de pequeñas huellas de barro en la orilla, pero no pudo encontrar más que eso. Las huellas de los niños parecían haberse desvanecido en el mismo momento en que ella comenzó a buscarlas. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué no regresaron? Era como si los niños, que siempre eran tan constantes y previsibles, hubieran sido tragados por el aire. ¿Cómo podía ser que no hubiera señales de ellos,
¿Cómo era posible que no hubiera gritos, risas o incluso huellas más visibles? En ese momento, algo extraño sucedió. Un trozo de tela, una pieza rasgada de un suéter, apareció a sus pies, flotando entre las hojas secas y la tierra mojada. Era una pequeña franja de tela azul, la misma que Kyle llevaba esa mañana anudada alrededor de su cintura. Annette se agachó rápidamente, sintiendo un escalofrío helado recorrer su cuerpo. Esa tela era demasiado familiar. El suéter de Kyle, ¿cómo había llegado hasta allí? ¿Por qué estaba tan lejos de donde había visto a los niños por última vez? Llamó a los gemelos una vez más, desesperada, su voz quebrada por el miedo, pero solo hubo silencio. Un poco más adelante, a lo largo del borde del arroyo, vio un pequeño objeto brillante. Se agachó rápidamente y lo recogió. Era un botón dorado, del tamaño de una moneda pequeña, cubierto por el lodo, pero que aún mantenía un destello de luz bajo la frágil capa de agua. La madre de los gemelos lo observó, el corazón latiendo más rápido. Recordó ese botón. Lo había visto en el abrigo de Kevin antes de salir de casa, pero ¿cómo había llegado allí, en ese mismo arroyo, en medio de la nada? Annette sintió cómo las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos, pero no las dejó caer. No podía permitirse llorar aún, no con sus hijos desaparecidos. No podía permitir que el miedo la dominara. Necesitaba respuestas. Corría a través del bosque, pero la oscuridad comenzaba a caer. El sol ya casi escondido tras las colinas. Annette gritaba, cada vez más fuerte sin que nadie respondiera. Sentía que el tiempo se estiraba y se arrugaba, que se deshacía entre sus dedos, mientras corría sin rumbo. En su cabeza, no dejaba de repetir el nombre de los niños. Kevin, Kyle, por favor, vuelvan. La búsqueda inicial comenzó con entusiasmo, pero rápidamente se vio que algo no estaba bien. La madre de los niños no encontraba consuelo en las explicaciones racionales de los voluntarios ni en las ideas de los guardabosques locales. ¿Cómo podían haber desaparecido tan rápido? Unos minutos antes, estaban allí, corriendo, jugando, riendo, y ahora, nada. El silencio. Las horas pasaban sin resultados. La búsqueda continuaba con el sonido de los vehículos de rescate, alejándose en las sombras de la noche, con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa, que les dijera qué había sucedido. Pero nada. Esa misma noche, Annette no pudo dormir. La imagen de sus hijos corriendo por el sendero se repetía una y otra vez, su risa llena de vida flotando en sus oídos. Y entonces, de repente, una visión extraña la visitó. Los niños aparecían entre los árboles como si se materializaran de la nada, pero cada vez que intentaba acercarse a ellos, se desvanecían como una niebla, y una sensación aterradora crecía en su pecho. Sus hijos estaban atrapados en algún lugar, quizás entre dos mundos, y ella nunca podría alcanzarlos. La desaparición de Kevin y Kyle dejó de ser solo un misterio local. Al principio, se pensó que se habían perdido en el bosque, que alguien debía haberlos encontrado, pero la verdad era más oscura, más incomprensible. Los gemelos habían desaparecido sin dejar rastro, y con cada día que pasaba, el caso se volvía más incierto. Nadie sabía qué había ocurrido, y muchos empezaron a susurrar que el parque escondía algo mucho más profundo y extraño que la simple desaparición de dos niños. Antes de continuar con la aparición de algo mucho más inquietante años después, queremos saber tu opinión. ¿Crees que los gemelos fueron víctimas de un accidente o hay algo más siniestro detrás de su desaparición? ¿Y qué piensas de la extraña aparición del botón de Kevin y el suéter de Kyle? Deja tu comentario abajo y si te está gustando la historia, no olvides darle like y suscribirte para no perderte el próximo capítulo. Queremos saber desde dónde estás viendo este video, así que coméntanos desde qué ciudad y país estás siguiendo este misterio, porque esto solo es el principio de una historia que desafía la lógica. El sonido de los helicópteros comenzó a llenar el aire al amanecer del segundo día. Las hélices golpeaban el cielo con un rugido que parecía sacudir las copas de los árboles, haciendo que las aves levantaran vuelo en estampida y que el bosque, por un instante, pareciera rendirse al ruido de la civilización. Annette estaba de pie al borde del sendero, con el cabello despeinado y las ojeras profundas de no haber dormido en 2 días,
mientras observaba cada helicóptero pasar, con la esperanza de que alguno descendiera con sus hijos a salvo. Pero cada vez que un helicóptero regresaba, solo traía más rescatistas, más cuerdas, más mapas, más perros de rastreo que olfateaban la tierra húmeda y se perdían entre los helechos. Ninguno traía a Kevin ni a Kyle. Los agentes del sheriff local, los guardabosques del Parque Nacional de los Apalaches y decenas de voluntarios se unieron a la búsqueda, creando una red de voces que llamaban sus nombres entre los árboles. Los perros ladraban, tirando de las correas con fuerza, mientras se adentraban en la espesura, olfateando el aire en busca de cualquier pista que los guiara hacia los niños. Los radios crepitaban con mensajes cortos y tensos. Negativo por aquí, sin rastro. Estamos ampliando la búsqueda. El área que se cubrió en las primeras 48 horas fue impresionante. Se revisaron cuevas, se recorrieron ríos, se inspeccionaron riscos y cañones con linternas de alta potencia. Incluso se introdujeron buzos en pequeños estanques cercanos, removiendo el lodo espeso con cada brazada, con la esperanza de hallar algo, cualquier cosa, que explicara la desaparición. Pero no había nada. Ninguna huella más allá de las pequeñas marcas de barro encontradas en la orilla del arroyo el primer día. Ningún zapato, ningún trozo de tela nuevo, ningún grito de auxilio perdido en la distancia. Solo el bosque, vasto, frío, implacable, devolviendo el eco de los gritos de búsqueda con un tono burlesco, como si se burlara de cada paso en falso. Las noches se convirtieron en un infierno para Annette. Dormía en el asiento trasero de su coche, estacionado cerca del puesto de comando improvisado, con la radio encendida por si alguien encontraba algo en la madrugada. Cada vez que escuchaba pasos cerca del auto, se despertaba de golpe, con el corazón acelerado, esperando escuchar. Los encontramos. Pero las voces que llegaban solo pedían café, linternas nuevas o recargaban baterías antes de volver a perderse en el bosque. Los voluntarios se organizaron en grupos, cada uno con un líder que marcaba en mapas las áreas cubiertas, usando marcadores rojos y azules hasta que los papeles parecían un mosaico de líneas cruzadas que cubrían colinas y senderos. Las conversaciones se volvían susurros cuando Annette pasaba cerca. Nadie sabía qué decirle. Nadie tenía respuestas. Se exploraron historias de osos o pumas en el área, pero los guardabosques sabían que un ataque de un animal salvaje habría dejado rastros, sangre, huellas, arrastres en el suelo. No había nada de eso. La idea de un secuestro comenzó a tomar fuerza, pero ¿cómo podía alguien secuestrar a dos niños en un parque tan transitado, a plena luz del día, y desaparecer sin que nadie viera o escuchara algo? El sheriff local, un hombre de rostro cansado llamado Tom Rankin, habló con Annette mientras sostenía su sombrero entre las manos. Le dijo que estaban haciendo todo lo posible, que no se detendrían hasta encontrarlos. Pero sus ojos, con esa mirada de quien ha visto demasiadas desapariciones sin resolver, decían otra cosa. Annette se aferraba a cualquier pista, a cualquier rumor. Una mujer había dicho que había visto un camión verde detenido cerca de la entrada del parque esa mañana, con un hombre dentro que fumaba mientras observaba a las familias. Otros aseguraban que habían escuchado un grito en la distancia alrededor del mediodía, pero no sabían si era de un niño o el chillido de un ave. Cada pista era investigada, cada rumor se convertía en una llamada más, un voluntario más, un paso más entre el lodo y las ramas, pero todos terminaban en callejones sin salida. El tercer día, un rastro de huellas fue encontrado cerca de un barranco, pero resultaron ser de otro niño que había jugado por allí el día anterior. El cuarto día encontraron un zapato, pero no pertenecía a ninguno de los gemelos. El quinto día, los perros de rastreo se detuvieron en un punto cerca del arroyo y comenzaron a ladrar, rascando la tierra con insistencia, pero al excavar solo encontraron rocas y raíces. La prensa comenzó a llegar, instalando cámaras y luces, entrevistando a Annette mientras ella, con la voz temblorosa, sostenía una foto de sus hijos, pidiendo a cualquiera que supiera algo que llamara. Cada palabra se sentía como un golpe en el estómago. Ver su rostro en las noticias, escuchar su propia voz rogando por información, le parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Los días se convirtieron en semanas.
La búsqueda, que al inicio era masiva, con helicópteros, perros y voluntarios, comenzó a reducirse poco a poco. Los recursos eran limitados. Los guardabosques tenían otras responsabilidades. Los voluntarios regresaron a sus vidas, dejando tras de sí senderos marcados con cintas amarillas que se desvanecían con el viento y la lluvia. Annette se quedó sola, caminando cada día por el parque, con la esperanza de escuchar una risa, de ver un destello de luz entre los árboles, de encontrar ese botón dorado que había guardado como recordatorio de que sus hijos estuvieron allí. Comenzó a hablar con los árboles, suplicando al bosque que se los devolviera. A veces se sentaba cerca del arroyo, mirando el agua correr, dejando que las lágrimas cayeran sin control. Los investigadores hicieron todo lo que pudieron con los recursos de la época. Revisaron registros de vehículos, entrevistaron a campistas y excursionistas, investigaron a delincuentes conocidos de la zona, pero cada pista se desmoronaba. Cada teoría encontraba un muro de imposibilidad. No había testigos, no había evidencia, no había cuerpos. Los gemelos Hargrove simplemente desaparecieron. Con el paso de los meses, el caso se convirtió en un archivo más en una caja de cartón dentro de la oficina del sheriff. Los reportajes de televisión dejaron de cubrirlo. Los vecinos dejaron de preguntar. Los parques siguieron llenándose de familias los fines de semana y las risas de otros niños llenaban el aire, mientras Annette se sentaba en el porche de su casa, mirando el vacío, sintiendo que una parte de ella había muerto en ese bosque. Había quienes decían que Annette se negaba a aceptar la realidad, que sus hijos probablemente se habían perdido y habían muerto en el bosque, quizás víctimas de un accidente. Otros susurraban teorías más oscuras, que habían sido tomados por alguien, que algo en el bosque se los había llevado. Incluso había quienes hablaban de luces extrañas en el parque, de historias antiguas de los nativos que decían que había zonas donde la realidad se doblaba y la gente desaparecía sin explicación. Pero para Annette, nada de eso importaba. Cada día era un eco del día de su desaparición. Cada amanecer era una nueva tortura, un recordatorio de que sus hijos no estaban con ella, de que la última vez que los vio, estaban corriendo con las manos entrelazadas, riendo, mientras la luz del sol se filtraba a través de los árboles. El fracaso de la investigación se convirtió en una cicatriz abierta para la comunidad. El parque seguía ahí, hermoso y vasto, pero con un secreto oscuro entre sus árboles, un vacío que nadie podía llenar. Y así pasaron los años. Los niños se convirtieron en fotos amarillentas, pegadas en un tablón de anuncios del parque, cubiertas de polvo y telarañas. El caso de Kevin y Kyle Hargrove se convirtió en una historia que se contaba a los campistas nuevos, un susurro entre los árboles que hacía que algunos padres miraran con más cuidado a sus hijos cuando se alejaban, hasta que, 53 años después, un pescador se detuvo en el mismo arroyo donde todo comenzó, lanzando su caña al agua tranquila. En ese momento, algo surgió entre las corrientes, algo cubierto de musgo que flotó hasta el borde del agua, esperando ser encontrado. Un objeto que no debería estar allí, un objeto que parecía traer consigo un pedazo del pasado, un eco de dos niños que desaparecieron en un día soleado de 1972. Antes de mostrarte lo que encontró aquel pescador y por qué la policía tuvo que reabrir el caso, queremos saber qué piensas de la búsqueda y de cómo la investigación fracasó. ¿Crees que las autoridades hicieron lo suficiente o algo más grande estaba ocultando la verdad? Déjanos tu comentario aquí abajo, dinos desde qué ciudad y país estás viendo este video. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas el próximo episodio de este caso, donde revelaremos lo que se encontró en el agua, reabriendo un misterio que se creía enterrado. Dale like si valoras que sigamos investigando y narrando estos casos que el tiempo quiere borrar, y comparte este video con alguien que creas que debe conocer la historia de Kevin y Kyle. Porque la verdad a veces tarda en salir a la superficie, pero siempre espera. El día comenzó como cualquier otro. El sol apenas asomaba sobre las montañas del Parque Nacional de los Apalaches, su luz dorada iluminando suavemente las aguas del arroyo donde todo había comenzado 53 años atrás.
El sonido de los pájaros era la única compañía de un hombre de mediana edad, con una chaqueta de pesca gastada y un sombrero de ala ancha, que lanzaba su caña al agua con una calma aparentemente inconsciente del peso del pasado que flotaba bajo la superficie. Tom Miller, un pescador habitual, había estado en ese mismo arroyo muchas veces, y cada vez que lanzaba su línea, se sentía conectado con el paisaje de su infancia. Para él, el arroyo era solo un lugar más de los muchos que recorría en su tiempo libre, un rincón donde podía disfrutar de la paz y la tranquilidad que tanto le ofrecía la naturaleza. Ese día, sin embargo, todo cambiaría. No era la primera vez que Tom pescaba en esas aguas, pero esa mañana algo diferente sucedió. Mientras su caña permanecía tensa, esperando el tirón de un pez, algo comenzó a arrastrarse a lo largo del fondo del río. Era un ligero movimiento, casi imperceptible, pero lo suficiente como para hacer que Tom levantara la mirada, frunciendo el ceño, curioso por lo que pudiera estar sucediendo debajo de la superficie. De repente, la caña comenzó a moverse con más fuerza. Tom tiró de ella con rapidez, creyendo que había atrapado un pez particularmente grande, pero lo que emergió no fue un pez. En lugar de eso, un objeto cubierto de musgo y lodo salió lentamente a la superficie, flotando hacia él. Tom retrocedió, sorprendido por lo que estaba viendo. Con manos temblorosas, sacó el objeto del agua. Era una caja pequeña, de madera desgastada, apenas reconocible por el paso del tiempo. La caja estaba casi completamente cubierta de musgo, pero algo brillante asomaba por una de sus esquinas. Tom la examinó de cerca, limpiándola con sus manos mientras sus ojos se abrían como platos. Era un objeto completamente fuera de lugar, como si hubiera estado sumergido allí durante años, tal vez décadas. Su primer pensamiento fue que quizás alguien lo había perdido, pero lo que encontró dentro de la caja cambió todo. Cuando la abrió con cuidado, el contenido de la caja era aún más desconcertante. En su interior había varios objetos pequeños, todos claramente viejos y desgastados por el tiempo, pero lo que más llamó su atención fue una foto descolorida. Tom la sostuvo entre sus manos mirándola con asombro. En la foto aparecían dos niños, unos gemelos con sonrisas amplias y ojos brillantes. La fotografía era borrosa, pero lo suficiente como para que Tom pudiera distinguir los rasgos de los niños. La escena parecía haber sido tomada en el exterior, probablemente en el mismo parque donde ahora él pescaba. El corazón de Tom se aceleró. Sabía que había visto esos rostros antes, en las noticias, en reportajes antiguos. Los gemelos Hargrove, Kevin y Kyle. El caso que había capturado la atención de toda la región en 1972 y que había quedado sin resolver, olvidado por muchos pero nunca por aquellos que recordaban la tragedia. Tom había escuchado historias sobre la desaparición de los gemelos, pero nunca imaginó que algo tan macabro y extraño como esto pudiera estar escondido en el agua, esperando ser encontrado. Sin pensarlo, tomó la foto y los otros objetos de la caja y decidió dirigirse a la estación de policía más cercana. El sheriff Tom Rankin, quien había estado a cargo de la investigación original, ya no estaba en el servicio activo, pero su hija, Sarah Rankin, una joven detective que había crecido oyendo sobre el caso sin resolución de los gemelos, estaba ahora al mando de una unidad de investigación en el mismo condado. Cuando Tom Miller le entregó los objetos que había encontrado, Sarah no podía creer lo que veía. La foto, la caja y los objetos que acompañaban la evidencia, todo apuntaba a una cosa. Algo había estado esperando para ser descubierto. Algo relacionado con la desaparición de los gemelos Hargrove, algo que la investigación original había pasado por alto. ¿Por qué estaba esto en el arroyo?, preguntó Sarah aún incrédula, mientras sostenía la foto en sus manos. Eso es lo que me pregunto yo, respondió Tom con la voz tensa, pero parece que alguien o algo quería que fuera encontrado. Sarah sabía que no podía ignorar lo que estaba viendo. Después de más de 5 décadas de misterio, de rumores y teorías que no llevaban a ningún lado, esto era algo real. Esto era algo tangible que podría dar un giro al caso. Quizá finalmente encontrarían algo que los llevara a la verdad. Inmediatamente, Sarah tomó la decisión de reabrir el caso. Contactó a los miembros de la antigua investigación, comenzando por el forense y el equipo de detectives que aún quedaban en la zona. La evidencia que Tom había traído
aunque pequeña, era el primer rastro concreto que se había encontrado en años. Los viejos informes de la desaparición indicaban que no había habido ni un solo indicio de que los gemelos estuvieran allí ese día. Pero ahora, con esta nueva evidencia, la historia tomaba un giro inesperado. «Voy a necesitar tu ayuda», le dijo Sarah a Tom, que estaba de pie junto a su escritorio mientras ella miraba las fotografías y los objetos. «Si realmente esto está relacionado con los gemelos Hargrove, no podemos permitirnos dejarlo pasar». El regreso al Parque Nacional de los Apalaches fue inevitable. Sarah Rankin y su equipo comenzaron a realizar una nueva serie de búsquedas en el área, revisando el arroyo, los bosques y las zonas cercanas que habían sido desestimadas en la investigación original. Durante semanas, el lugar se llenó de investigadores, de nuevos equipos de rescate y de voluntarios dispuestos a excavar lo que nunca antes se había excavado. La noticia de la reapertura del caso fue rápidamente noticia en los medios locales. Los recuerdos de los gemelos Hargrove, con su desaparición sin resolver, despertaron de nuevo el interés público. El misterio, que había permanecido dormido durante más de 5 décadas, volvió a la superficie, y con ello, una nueva oleada de teorías comenzó a tomar forma. Muchos en el pueblo seguían afirmando que los gemelos nunca pudieron haberse perdido sin dejar un rastro más claro. Otros hablaban de teorías más oscuras, como una posible conexión con algún culto o algo extraño que habitaba en el parque. Algunos incluso mencionaron fenómenos paranormales, basándose en historias antiguas de desapariciones misteriosas en ese mismo parque. Pero lo más inquietante era la sensación de que algo grande se estaba gestando, algo que aún no se podía comprender completamente. La pregunta era qué había realmente sucedido con Kevin y Kyle, por qué sus rastros habían desaparecido tan completamente. Y ahora, con la aparición de esta extraña caja, ¿qué más se ocultaba en los rincones más oscuros del parque? Mientras el equipo de Sarah Rankin seguía buscando, lo que parecía ser una simple investigación de rutina se convirtió en algo mucho más profundo. La ciudad entera comenzaba a preguntarse, ¿estaban los gemelos realmente muertos? ¿O algo los había mantenido allí, entre las sombras del parque, esperando ser encontrado? Antes de continuar con la parte final de esta inquietante historia, queremos saber qué piensas. ¿Crees que la aparición de la caja y los objetos es una pista clave o una coincidencia? ¿Qué teorías tienes sobre la desaparición de Kevin y Kyle? Deja tu comentario abajo, comparte tus ideas. Y no olvides suscribirte y darle like si quieres ver cómo este misterio se desarrolla. Comparte este video con tus amigos para que juntos podamos intentar resolver este enigma. Y recuerda, activa la campanita para no perderte el desenlace final de este caso, donde todo será revelado. Porque aunque pasen los años, hay misterios que nunca dejan de buscar respuestas. El hallazgo de la caja reabrió heridas que nunca habían cerrado en la comunidad de Asheville. Las preguntas comenzaron a multiplicarse en las calles, en los cafés, en las tiendas, en las caminatas matutinas de quienes recordaban la historia de Kevin y Kyle como una cicatriz colectiva que se había transmitido a través de generaciones. Sarah Rankin, ahora a cargo del caso, sostuvo aquella foto descolorida durante horas, buscando en cada centímetro del papel una pista que pudiera explicar qué había pasado realmente con los gemelos Hargrove. Se enviaron los objetos encontrados a laboratorios forenses, y aunque el paso del tiempo había borrado huellas claras, se confirmó que efectivamente la foto coincidía con imágenes originales de los niños. La caja, por su parte, era artesanal, hecha con un tipo de madera local que ya no se utilizaba, y en un costado apenas visible estaba grabada una fecha, agosto 1972. Los investigadores revisaron cada teoría con el escepticismo de quienes han visto demasiados casos sin resolver, pero la presión pública y el renacer del misterio obligaron a considerar todos los ángulos, incluso aquellos que rozaban lo inexplicable. Algunos sostenían que los gemelos habían sido secuestrados por un hombre que, según testigos, merodeaba cerca del parque en esos días. Un camionero con un pasado oscuro que murió en 1983 en circunstancias sospechosas. Pero la policía jamás encontró pruebas de que hubiera estado en el parque el día de la desaparición.
Otros decían que los niños se habían perdido y cayeron en un pozo o grieta en las montañas, un lugar tan profundo que nadie pudo localizarlos. Un argumento que explicaría su ausencia de rastros, pero no la aparición de la caja 53 años después. Estaban quienes hablaban de teorías más inquietantes. Un culto que operaba en las áreas rurales de Carolina del Norte, conocido por rituales de desaparición, niños ofrecidos como puertas hacia otros reinos. Sin embargo, no existía evidencia firme que ligara aquel culto con los gemelos, y los rumores eran tan difusos como el humo de un incendio lejano. Pero quizás lo más escalofriante surgía de quienes decían haber visto luces extrañas en el parque las noches posteriores a la desaparición. Vecinos y antiguos guardabosques mencionaban resplandores blancos que parecían moverse entre los árboles, acompañados de un zumbido eléctrico que helaba la piel. Estas historias alimentaron teorías de abducciones, de realidades paralelas, de dimensiones que se abren y se cierran en lugares donde la Tierra parece respirar de forma distinta. El parque se los tragó, decían algunos, sin ironía, convencidos de que en ciertos sitios el velo entre nuestro mundo y otros más antiguos se vuelve delgado. Y luego estaba la teoría de Annette, la madre de Kevin y Kyle, quien vivió el resto de su vida convencida de que sus hijos seguían allí, en algún lugar del parque, caminando de la mano, jugando entre los árboles, atrapados en un bucle de tiempo que solo el bosque conocía. En sus últimos años, Annette visitaba cada semana el arroyo, sentándose en una roca, mirando el agua pasar, susurrando los nombres de sus hijos al viento. «Sé que están aquí», decía, mientras su mirada se perdía entre los reflejos de luz sobre el agua. Sea cual sea la verdad, la reapertura del caso trajo consigo una certeza perturbadora. El parque guardaba secretos, y esos secretos no siempre querían ser encontrados. Después de meses de investigación, con un pueblo dividido entre la esperanza de respuestas y el miedo a lo que podrían encontrar, las autoridades se vieron obligadas a cerrar nuevamente el caso por falta de pruebas concluyentes. La caja, la foto, los objetos, eran piezas de un rompecabezas que parecía imposible de resolver. El misterio de los gemelos Hargrove seguía vivo, pero con cada generación que pasaba, se convertía en algo más grande, más simbólico, un recordatorio de lo frágil que es nuestra existencia en este mundo y de lo poco que entendemos de los lugares que creemos dominar. Quizá Kevin y Kyle se convirtieron en un susurro en los árboles, en una risa lejana que se escucha en las mañanas de niebla, o en reflejos que se ven en la superficie del arroyo cuando nadie más está cerca. Quizás son un eco del amor de una madre, un amor que el tiempo no pudo borrar. Y mientras el arroyo sigue corriendo, frío y eterno, el misterio continúa, recordándonos que hay casos que no tienen un final claro, que hay historias que nos eligen para que sigamos contándolas, y que a veces lo más aterrador no es lo que sabemos, sino lo que jamás podremos explicar. Ahora queremos escuchar tu opinión. ¿Tú qué piensas que le ocurrió realmente a Kevin y Kyle? ¿Crees que fue un accidente, un crimen, algo sobrenatural o algo que no podemos comprender? ¿Conoces historias similares en tu país o en tu ciudad? Déjanos tu comentario aquí abajo. Tu voz es importante para mantener viva esta historia y ayudar a mantener la memoria de los gemelos Hargrove. Si te gustó este caso y quieres que sigamos investigando desapariciones misteriosas que desafían la lógica y el tiempo, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones ahora mismo para no perderte los próximos relatos que tenemos preparados para ti. Comenta desde qué ciudad y país estás viendo este video. Queremos ver cuántos rincones del mundo están acompañándonos en esta búsqueda de respuestas. Y recuerda, en cada bosque, en cada camino hay historias que susurran al viento, esperando ser escuchadas, y nosotros estamos aquí para contártelas.